Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Para quienes se conectan por primera vez y nos acompañan en este espacio, mi nombre es Natalia Rodríguez y yo soy gestora de la Asociación Gerontológica Costarricense. El día de hoy queremos compartir con ustedes un espacio donde vamos a poder aprender la relación que tiene la hipertensión arterial con el consumo de la sal. Para esto nos acompaña Víctor Arroyo. Él es médico del grupo INS de la Unidad de Salud General. Así que sin más, les dejo con el doctor Víctor. Hola, buenos días a todos. Un gusto estar el día de hoy con ustedes. Saludos a GECO, que nos brinda la oportunidad de parte del INS para poder ver este tema tan importante, ¿verdad? Espero que sea de su agrado el tema y que aparte de eso puedan tomar algunas notas importantes que podemos ir viendo el día de hoy. Un saludo para todos ustedes el día de hoy, ¿verdad? Es un día pues que vamos a aprovechar para aprender algunas cosas nuevas. Voy a subir un momentito la presentación. Denme un segundito nada más para esto. Ok, ya creo que se está viendo por ahí. Ahí la vemos perfecto. Oh, perfecto, gracias Natalia. El tema de hoy es hipertensión arterial y sal. Vamos a hablar de algunos tópicos muy importantes y espero que no se nos quede nada de información porque ese es un tema también de mucha relevancia y de mucha importancia conocerlo. Lo primero que vamos a conocer un poquito de este tema es cuáles son las estructuras de nuestro cuerpo de que de alguna manera pues influyen en lo que es la hipertensión arterial. Nosotros tenemos dos sistemas muy importantes, nuestra bomba, ¿verdad? Que es el corazón, que lo que hace es tener un movimiento autónomo. Nosotros no podemos controlar el movimiento de nuestro corazón y permite que la sangre fluya a través de nuestro cuerpo. Es una bomba, imagínense, es un músculo con una bomba que tiene una funcionalidad autónoma, trabaja completamente por sí misma y nos mantiene en vida durante todo el tiempo que vivimos, desde que nacemos hasta que vamos a morir. Esta bomba tiene ciertas presiones que permiten que la sangre fluya por las arterias de nuestro cuerpo y las venas de nuestro cuerpo. Eso permite de alguna manera mantener, digamos, el flujo de sangre a todos los órganos del cuerpo y nutrirlos de alguna manera. Y por ahí va el origen del problema de la presión arterial. ¿Qué es esto? Cuando de alguna manera la bomba o las arterias tienen una diferencia de presiones que hace que el corazón trabaje más o que las arterias se cierren o se abran de alguna manera y eviten que esa sangre circule de la mejor manera. Eso da un aumento de la presión a nivel del sistema circulatorio y de alguna manera pues logra generar esta enfermedad que se llama hipertensión arterial. A forma sencilla, para que ustedes lo entiendan, una bomba en nuestro cuerpo y unas tuberías, ¿verdad? Que son las que trasladan toda esa sangre, pero que por cambios de presión va a generar algún problemas de presión o aumento de la presión. Normalmente cuando hablamos de problemas de presión tenemos dos valores. Usted se recuerda que cuando usted va a tomarse la presión le dan dos numeritos. Normalmente es un numerito sobre otro numerito. El primer numerito es la sístole, que es la fuerza de ese corazón que está empujando la sangre. Eso se llama sístole, la fuerza del corazón que empuja la sangre. Y lo otro que es diástole, que es la resistencia de esos vasos sanguíneos al paso de la sangre. Eso es muy bueno tenerlo en claro para poder saber por dónde va el tema. Uno es la sístole, la fuerza del corazón que empuja esa sangre, y la diástole, que es la resistencia de esos tubitos que nosotros tenemos donde circula la sangre. Esos dos términos son muy importantes tenerlos en cuenta porque a veces la gente no se ubica bien qué es uno o qué es el otro. Y esto le va a permitir de alguna manera identificar por dónde anda más o menos el problema. Tenemos sístole y diástole. Hemos visto también, basado en esos valores que tenemos acá, cómo vamos a definir cuando una presión está bien y cuando una presión no está bien. Lo específico y lo esperable para las presiones es, por ejemplo, que uno cuando tenga una presión entre 120, menos de 120 a menos de 80, los valores de sístole y diástole por abajo de 120-80, uno puede considerar que la presión está óptima. Cuando se encuentra entre 120 y 129 y 80-84, es normal. Cuando se le encuentra uno entre 130 o 139, 85-89, ligeramente elevado. Que muchas personas les pasa eso, que normalmente se toman la presión de alguna manera y encuentran la presión ligeramente elevada.
Y ahí genera esa cierta duda de si yo realmente tengo presión alta o no tengo presión alta. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo aclarar ese punto. Y ya cuando pasamos de 140 sobre 90, podemos tener grados de presión alta que puede ser de grado 1, grado 2 o grado 3. Los grados van a depender del riesgo que tengamos de lesionar órganos alrededor de nuestro cuerpo. Esta enfermedad, que es una enfermedad totalmente silenciosa, o sea, que no da síntomas. A veces la gente dice, es que, mira, me duele la cabeza, será la presión. Mira, la cabeza te puede doler por muchas cosas, ¿verdad? Mira, que me siento mareado, será la presión. Puede ser que sí, puede ser que no, pero pueden ser avisos de que podemos y necesitamos ir de un médico para que nos corrobore no solamente la presión, sino otros factores que nos pueden generar tanto el dolor de cabeza como los mareos. Pero cuando tenemos la presión alta, el valor que nos da el numerito, ese de sístole y diástole, es el que nos va a definir de alguna manera si tenemos la presión alta o no y requerimos algún tipo de tratamiento. Y hay una hipertensión que se llama sistólica aislada, que generalmente es mayor de 140 o mayor de 90, que normalmente puede dar en adultos mayores, que es muy importante determinarla. A veces las personas adultas mayores tienen los valores de las sístoles normales, menores de 90, pero las presiones de corazón, de la fuerza del corazón, son más altas. Y esto es por una cuestión de la edad, por el tamaño del corazón y por otras patologías que pueden generar esto. Pero aquí lo importante de esta diapositiva es saber que si yo tengo la presión por abajo de 140 sobre 90, uno podría pensar que está posiblemente bien. Si está por arriba de 140 sobre 90, hay que ponerle un poquito más de atención a esos valores de presión. ¿Qué es el problema con hipertensión arterial? Bueno, el problema que tenemos con hipertensión arterial es que es una enfermedad silenciosa, como les dije, que no da sintomatología. Es una enfermedad crónica, porque cuando ya te hacen el diagnóstico, de aquí en adelante vas a vivir con un problema de hipertensión arterial y que lamentablemente puede aumentar las lesiones en órganos y la mortalidad, que aumenta con la edad. Normalmente las presiones en una persona muy joven no es igual en personas de más de 60 o 50 años. Los valores van cambiando conforme el tiempo de la edad de uno va avanzando. Y en adultos mayores la medición es muy individual y el tratamiento es muy individual. En personas mayores de 80 años, las presiones tienen que ser específicamente revisadas por un médico que pueda determinar si realmente el paciente padece una hipertensión y si requiere algún tipo de tratamiento. En personas mayores de 60 años, unas cifras diagnósticas de 140 a 90 es muy difícil de encontrar, o sea, una presión normal, porque las personas ya de cierta edad, pues tenemos variaciones en nuestro corazón, las arterias se nos endurecen, ya no es lo mismo, el tejido es igual, y uno lo que esperaría es mantener una presión en unos 150, 90 como una presión normal. Las presiones que normalmente se toman con este aparatito que está en la foto, ¿verdad? Dan varios valores, pero hay que tener mucho cuidado cuando uno le dice a una persona tiene la presión alta, porque a veces tomar solo un valor y decir que una persona tiene la presión alta es a veces no adecuado. A veces las personas cuando van a los centros médicos por el miedo al médico, por tensiones emocionales, porque no se toma bien la presión, ahora vamos a ver cómo se toma bien la presión, a veces dan valores elevados que no necesariamente es indicativo de que la persona tiene un valor de presión alta. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces las personas se toman una vez la presión, les dicen que es alta, se asustan, se preocupan, dicen, oh, me va a dar algún problema, alguna enfermedad, y resulta que al final no era una persona que tenía la presión alta, sino que requiere tomarse varias veces esta presión para poder definir realmente si tiene la presión o no arterial elevada. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. Hay varios tipos de presión arterial que es muy importante tenerlos en cuenta. La mayoría de las personas que padecen de presión arterial tienen una que se llama presión arterial esencial. ¿Qué significa una presión arterial esencial? Las personas que tienen ese tipo de presión, cuando se les hacen chequeos médicos, se les hacen estudios, se les hacen exámenes, no se le encuentra la causa de ese problema de presión alta. O sea, usted le hace exámenes, le hace estudio, le revisa los riñones, le revisa el corazón, le revisa varios órganos que pueden ser unos órganos que te pueden generar la presión arterial y resulta que no encuentras en ningún lado qué es la causa de esa presión. Por eso se llama hipertensión esencial. Y casi el 90% de las presiones que ustedes tengan
y si alguien padece depresión que está en esta charla, no le han descubierto cuál es la causa de esa presión. Parece que son causas genéticas, no está muy claro todavía eso, parece que si yo tengo familiares con presión alta, es muy probable que yo también la tenga, pero eso todavía no está muy claro. Más bien eso es una investigación que cuando se descubra, evidentemente, pues la persona que lo logre encontrar y esa relación entre la parte genética y cómo controlar esa parte genética para que uno no padezca de presión alta, evidentemente, pues se va a ganar posiblemente el premio Nobel de Medicina, es muy probable, pero todavía no se ha encontrado, a pesar de tanta tecnología, cuál es la causa de una hipertensión arterial esencial que, como les digo, la mayoría de la gente. Y las secundarias, que es un 10% de las personas, es aquella que yo investigo en el cuerpo de la persona y descubro una causa. ¿Cuáles pueden ser las causas secundarias de una hipertensión arterial? Por ejemplo, una persona que padece de tiroides, que es muy frecuente en mujeres. Las personas que padecen de tiroides normalmente conocen hipertiroidismo, o sea que la glándula trabaja mucho, evidentemente pueden tener el riesgo de tener una hipertensión arterial y es muy frecuente que se llame hipertensión secundaria a causa de un problema de tiroides. O puede ser que tenga un problema en el riñón y el riñón le favorezca el aumento de la presión. Entonces, tratando el riñón, tratando la tiroides, puedo corregir la presión arterial. Y se puede hacer cuando yo tengo la causa, puedo de alguna manera dar un tratamiento o dar alguna solución a esa presión arterial. Y es factible hacerlo con tratamientos. Entonces, aquí la diapositiva lo que le queda claro es que hay dos tipos de presión, la más frecuente, la esencial, que no tiene una causa específica, y la secundaria, que tiene una causa específica que se puede tratar. Ahora vamos a hablar un poquitito de los factores de riesgo que pueden ser modificables. ¿Qué significa factores de riesgo modificables? Cuando yo padezco de presión arterial y ya yo tengo el diagnóstico de lo que es ser hipertenso o tener presión arterial, yo tengo factores de riesgo que me pueden hacer que esa presión me aumente más y me lleve a enfermarme más, pero que puedo corregirlos. Yo puedo de alguna manera tener factores que pueda yo modificar o cambiar en mi vida para mejorar mi presión arterial esencial, que en realidad no tiene una causa tratable. Evidentemente no hay un órgano que me esté lesionando ni me esté generando la presión. Cuando yo no tengo eso, entonces tengo que modificar factores de riesgo, cosas que me ayudan a que mi presión aumente. Por ejemplo, uno es el tema que estamos viendo, que ahora vamos a aclarar un poquito más, que la alta ingesta de sal. No lo va a tocar mucho en esta diapositiva porque lo vamos a ver más adelante, pero consumir mucha sal ya está determinado que aumenta la presión arterial y aumenta los riesgos de todo lo que genere un problema de presión arterial. Cuando yo soy aumentadito de peso, y eso sí está confirmado, ¿verdad? Evidentemente puedo tener aumentos de presión arterial importantes. ¿Cómo yo sé que estoy aumentado de peso? Bueno, me tengo que pesar. Todos podríamos buscar una basculita, ver una tabla de peso y saber si nuestro peso es el correcto o no. Si no es el correcto, este aumento de peso y padezco de presión arterial me puede ayudar a que mi presión se mantenga elevada. Otra cosa que podemos hacer es agarrar una cinta métrica, ¿verdad? Y medir lo que se llama mi cintura abdominal, que es muy importante. En un varones, si yo paso de 100 centímetros, la cinta alrededor de mi abdomen, sobre todo por arriba del ombligo, y mi medición es más de 100, tengo un riesgo aumentado de tener problemas con la presión arterial porque tengo mucha grasa en mi cuerpo, me están comprimiendo los órganos internos y me está generando más problemas a nivel de esa diástole, de esa circulación de la sangre que el corazón le va a costar más empujar, puesto que tengo mucha grasa acumulada ahí. Y en las mujeres, para arriba de 95 o 90-95, ya es indicativo de que también tienen un problema de sobrepeso. Es muy sencillo, medirse el peso con una báscula o con una cinta métrica que me da valoraciones de riesgo de aumento de peso. 8 es la inactividad física. A ver, inactividad física es no hacer prácticamente nada de ejercicio. Tampoco quiero mandarlos a hacer pesas y que se corran la maratón. Bueno, yo sé que hay personas adultas mayores que también tienen la facilidad para hacer esto porque se han preparado toda la vida y han corrido toda la vida y lo hacen y perfecto, excelente. Pero hay personas que no han hecho nada en su vida como actividad física. Entonces, la recomendación para la actividad física aquí es caminar, ir a piscina hasta a nadar o caminar en la piscina.
Algo de actividad física diaria, caminar un poquito, 15 minutos, primero, luego ir aumentando poco a poco. Eso ayuda mucho también a que también el corazón trabaje mejor, te respiras mejor, la circulación se hace mejor, bajas peso, en final ayuda en todo, porque también provoca que en varias sustancias llamadas endorfinas que hay en nuestro cerebro faciliten que la persona se sienta mejor. Entonces, ayuda mucho a hacer algún tipo de actividad física, hasta bailar en la casa, poner música, en fin, algo de actividad física que favorezca y disminuya los riesgos de la presión arterial. La ingesta de alcohol también se ha visto que también ayuda y colabora de alguna manera al aumento de la presión arterial y que eso lo podemos corregir y lo podemos modificar. E igual el estrés, ¿verdad? El estrés diario que cuesta tanto corregir, ¿verdad? Se puede corregir de muchas maneras con la misma actividad física, con meditación, con respiraciones, con yoga, con otras actividades que yo creo que hasta AGECO promueve para relajar a esa persona, para disminuir ese estrés cotidiano de los problemas que todos tenemos, porque no solo usted, persona que está escuchando, me lo tiene, todos tenemos problemas y ese estrés hay que tratar de relajarlo y cambiarlo, porque todas esas elevaciones de sustancias por el estrés nos aumentan la presión arterial y nos favorecen los riesgos que genera la presión arterial. Hay otros factores que a veces no se pueden modificar, que son inmodificables, pero hay que conocerlos. La edad, por ejemplo. La edad, conforme uno va avanzando en edad, evidentemente los riesgos de presión arterial van aumentando, sobre todo si tengo una carga genética. Mis papás eran hipertensos, mi abuelo era hipertenso. Eso ayuda y colabora también a que yo tenga esa posibilidad de riesgo. Los varones tenemos, lamentablemente, somos candidatos a tener presión arterial más que las mujeres y es uno de los factores de riesgo que tenemos que no podemos modificar. Ser varón, pues colabora a tener presión arterial. La parte de genética, la herencia que les estaba hablando, colabora también importantemente. Los problemas de grasa, si yo me tomo un examen de sangre y salgo con los triglicéridos, el colesterol volando, evidentemente esos taponamientos que se hacen en las arterias por la grasa que se acumula. Imagínense ustedes como una tubería de su casa, ¿verdad? Cuando la tubería pasa agua frecuentemente por ahí, pasan sustancias por ahí que se están desechando, grasa y por muchos años, si tenemos un problema de lípidos, va taponeándome esas arterias y esas arterias se van cerrando. El corazón le cuesta más empujar de alguna manera por la presión esa sangre sobre las arterias y eso hace que de alguna manera aumente la presión arterial. Y lógicamente el ser diabético, que es una enfermedad también, creo que vamos a verla en muchas charlas posteriores, también el tema, la diabetes normalmente favorece el problema de presión porque también acumula rastros de azúcares, por decirlo así, en las paredes de las arterias y eso hace que el corazón le cuesta mucho más corregir estos factores. Entonces, evidentemente la presión tiene muchos factores que pueden algunos corregirse, otros no pueden corregirse y podemos actuar sobre los que podemos corregir y se ha visto científicamente que cuando usted corrige los factores modificables, muchas veces vea que puede, la palabra entre comillas, hasta disminuir los medicamentos y puede de alguna manera hasta suspender los medicamentos con solo corregir los modificables como el fumar, como el no hacer actividad física, como el no disminuir su estrés y a veces modifica tanto que para disminuir los medicamentos que utilice. Vamos a hablar ahora sí un poquito más de la sal. La sal, ¿verdad? Que todos lo usamos de nuestro diario comer, ¿verdad? Lamentablemente, todos los alimentos tienen sal. Ese es uno de los problemas que vamos a ver ahora, porque al tener todas las comidas sal, normalmente favorecen más el problema de presión. Cuando uno se consume mucho sal, tiene más problema. Pierde elasticidad en las arterias. Elasticidad, esa elasticidad que permite a las arterias que la empuje, la sangre favorezca. Se le tiene más sodio. Recuerde que la sal contiene una cosa que se llama cloruro de sodio. A veces la sal en los paquetes, cuando uno revisa las etiquetas, hay que fijarse muy bien, porque a veces viene sal, a veces viene sodio, y es lo mismo, es lo mismo. Eso es muy bueno que lo tengan claro. Sal y sodio es lo mismo. Eso es lo que estamos ingiriendo, por ejemplo, en una galleta salada, por ejemplo. Si ustedes revisan la etiqueta, por ejemplo, de un refresco gaseoso, tiene sal también, a pesar de que es dulce, tiene sal y también ayuda y aumenta los problemas de presión arterial. Entonces, esa retención de sodio, esa pérdida de la esencial de las arterias que provoca la sal, hace de alguna manera que el cuerpo le favorezca más los problemas de presión. Y a nivel nutricional, muchos productos que consumimos normalmente en el mercado están llenos de sal. Y normalmente lo que tenemos que consumir es menos de 0.4 gramos de sal al día. O sea, prácticamente casi una cucharadita de sal diaria.
pero tendrían que revisar un poquito los alimentos que ustedes consumen diariamente y cómo también a veces en la misma casa agregamos productos o sal más a la comida. La sal tiene una historia muy interesante, ¿verdad? Fue una héroe y fue una villana en 8.000 años de historia que tiene la sal. En el 6500 a.C., la sal era importante porque salaba los productos alimenticios, no había refrigerador en esos entonces, ¿verdad? Como ahora, se salaban los productos y con eso se conservaban, ¿verdad? A los 6000 a.C., las zonas de sal se descubrió que también podía sacar sal del mar y eso pues ayudó mucho a que estos productos se conservaran mejor, perdón, y en Egipto, por ejemplo, el comercio hace 2800 años antes de Cristo, se vendían los productos ahí libremente salados, ¿verdad? Para que se pudieran de alguna manera conservar. Todavía vemos en algunos momentos, sobre todo en Semana Santa, que podemos conseguir productos, digamos, salados, ¿verdad? Para consumo humano y que están protegidos por la sal. También la palabra y la sal fue tan famosa que ahí viene la palabra salario, ¿verdad? Antes se pagaba con sal, en la época romana se pagaba con sal lo que se vendía y lo que se transaccionaba. Entonces, evidentemente viene la palabra salario, ¿verdad? Y la sal se yodó, se le agregó yodo en 1924, previendo también evitar factores de problemas a nivel de tiroides. Y se hizo muy famosa la sal en 1930 en la India con una marcha que se llama la Marcha de la Sal que hizo Mahatma Gandhi para defender los derechos humanos de los trabajadores que producían sal. Pero esta héroe de 8.000 años de historia también tiene el problema de que genera enfermedades y se descubrió posteriormente que sí genera mucho problema a nivel de presión arterial y otros órganos. La Organización Mundial de la Salud provocó unas guías, ¿verdad? Tanto en el 2014, en 2017, en 2018, ¿verdad? Donde ha variado, digamos, la cantidad de sal que se puede consumir durante el día y sí dice claramente lo que acabamos de ver ahora hace un poquito, que se debe consumir de 5 a 6 gramos de sal diaria, o sea, de 2.4 a 2.4 gramos de sodio, que es sal y sodio es parecido, ¿verdad? Y también se debería consumir más potasio, porque la sal, como les he estado diciendo durante el transcurso de esta charla, es uno de los factores que favorece importantemente el aumento de la presión arterial. Pero si hacemos una revisión de dónde se consume más sal en nuestro diario vivir, vemos que un 75% se da en la preparación de los productos alimenticios. A ver, si yo les dijera que levanten la mano de las frases que le voy a decir, ¿dónde agregan sal a ustedes sus alimentos? Me imagino que muchos van a levantar la mano. La mayoría de la gente le agrega sal a las ensaladas. La mayoría de la gente le agrega sal a un aguacate cuando se lo va a comer. La mayoría de la gente le agrega sal a un mango que está muy rico, pero le agregan sal. La mayoría de la gente le agrega sal a los huevos que se patearon al día o al mismo huevo entero. Veamos la cantidad de sal y a veces los mismos productos tienen sal. A veces le agregamos sal a un preparado que tenemos porque compramos una bolsita, por ejemplo, en el supermercado de un preparado, una salsa para el espagueti, por ejemplo, y ya tiene sal, más la sal que le agregamos al agua del espagueti y agrega mucho más cantidad de sal. Si no revisamos las etiquetas de los productos, posiblemente nos vamos a aumentar mucho la cantidad que estamos consumiendo diariamente. Y si somos hipertensos y consumimos esa gran cantidad de sal, evidentemente no va a ser muy bueno para nuestra salud. A veces los productos naturales también tienen sal, es muy poco, pero un 12% lo tienen. A veces se agregan también al comer, ¿verdad? O en la misma preparación, como les dije, y la mayoría de los productos que ustedes ven en los supermercados, sí es bueno y aconsejable revisar la etiqueta y valorar dos palabras que son las que vienen más frecuentemente, es cantidad de sal y sodio. ¿Cuáles son los beneficios de restringir la sal? Si yo disminuyo la sal a 3 gramos al día, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar a mi salud? Vea que 3 gramos prácticamente es una cucharadita de sal al día, ¿verdad? Se ve muy poquito, pero es lo necesario realmente para mejorar estos factores que voy a hablar. Disminuye la presión arterial en forma importante. Disminuye la presión arterial en forma importante. Y esto ya está evidenciado a nivel científico. Les voy a contar una historia que ocurrió en Portugal, un país que se dio cuenta que consumía 12 gramos de sal por día en los productos que consumía. Entre esos, los productos que tenían más sal eran todo lo que es los panes, las galletas, lo que consumían al preparar los productos, se dieron cuenta que consumían 12 gramos de sal cuando los normales 2.4. Había muchas personas que se estaban muriendo ahí por infartos, había muchas personas que estaban muriéndose por derrames cerebrales, había muchas personas lesionándose por problemas renales, ¿verdad? Relacionados con el consumo de sal.
hicieron una propuesta a nivel país de bajar la cantidad de sal, los productos los marcaron, enseñaron a la gente a revisar las etiquetas, y hoy es el día que la gente en este país está disminuyendo su consumo de sal y disminuyeron los ingresos hospitalarios por problemas de presión, entre esos infartos, derrames cerebrales y problemas renales. Como el segundo punto dice ahí, disminuye los casos nuevos de enfermedad cardíaca y accidentes cerebrovasculares, o sea, accidentes de derrames cerebrales. Beneficia la hipertensión, o sea, disminuye la hipertensión. En gentes de raza negra, que normalmente son las que tienen también mucho riesgo de problemas de presión, les ayuda mucho. En mujeres, riesgos de accidentes cerebrovasculares les ayuda mucho, disminuir la sal. En adultos mayores y en personas jóvenes, la disminución del consumo de sal disminuye todos los riesgos potenciales que puede generar el consumo elevado de sal y que genera también su problema de hipertensión. Y cada gramo de sal reducido es más costo efectivo, o sea, disminuye los costos a nivel hospitalario, ¿verdad? Que el uso de drogas de antihipertensión. O sea, no es que les voy diciendo a ustedes ahora y no es que lo quiera que hagan eso, ¿verdad? Dejen sus medicamentos de presión y dejen de comer sal y van a mejorar. No, sí hay que tomar sus medicamentos de presión, pero se ha visto que cuando uno disminuye los consumos de sal, que se puede hacer en casa, mejora la alimentación, hace ejercicio, como les estaba diciendo, evidentemente esto es más efectivo, ¿verdad? Que tomar un montón de medicamentos al día, que a veces hasta se les pueden olvidar, que a veces los medicamentos se toman y ya no hacen el mismo efecto por cuestiones, digamos, a veces del mismo cuerpo, y a veces los medicamentos que se están tomando se consumen en una gran cantidad que muchas veces la efectividad de ellos no es a veces tan buena, y es más fácil hacer lo otro, que es consumir menos sal y hacer ejercicio y bajar de peso, que a estar consumiendo medicamentos en realidad. Aquí están las etiquetas, muy importante las etiquetas porque realmente hay productos que tienen mucha cantidad de sodio, hay productos que tienen poca cantidad de sodio, y vea que algunas hasta productos que consumimos normalmente, ¿verdad? Que pues, suelen ser productos que evidentemente todos los días casi que consumimos, nos damos cuenta de que sí hay problemas con la sal. Y a veces productos que uno ni piensa. Por ejemplo, a ver, una manzana tiene 2 miligramos de sal. Bueno, son gramos lo que ocupamos, 2.4 gramos. Tiene 2 miligramos. Tiene muy poca cantidad de sal, pero tiene. Una cebolla tiene 10 miligramos de sal, por ejemplo. Una sandía tiene 65 miligramos de sal. Ve que todos los productos tienen sal, hasta los productos que nosotros pensamos que no tienen sal. Pero esos productos como el brócoli, la zanahoria, el huevo entero, la sandía, el mismo pescado, lógicamente sin salar, ¿verdad? La remolacha, la lechuga, el banano, la pera, tienen sal, pero en pocas cantidades. Hay productos que tienen alto contenido de sodio. Por ejemplo, los panes salados rellenos tienen 1417 miligramos de sal. O sea, tiene una alta cantidad de sal. Una hamburguesa que te puedes comer con queso amarillo, jamón y salsa de tomate y mayonesa, 1162 miligramos de sal. Un pollo frito, 575 miligramos de sal. Vea la gran cantidad de productos que tienen sal en gran cantidad y que pueden estar afectando nuestra salud, ¿verdad? Y a veces uno no lo siente, no lo nota, no lo ve, y eso realmente es importante tenerlo en cuenta, agregando no solamente esto que estamos consumiendo, sino que muchas veces agregamos ese aguacate, agregamos esa fruta, lo agregamos lo que sea y le agregamos más sal. Y al final al cabo, pues se hace demasiado producto con sal. Por eso es importantísimo revisar las etiquetas de los productos. Muy importante ver la cantidad. Les cuento que hay una iniciativa que espero que se haga realidad de Inciensa, en el sentido de que los productos que consumimos diariamente en los supermercados vengan marcados con la cantidad de sal que tienen y si son altos en sal, para comenzar a mejorar, mejorar la disminución del consumo de sal. La etiqueta es muy importante, ¿verdad? Porque nos da información nutricional muy importante. Y no solamente la etiqueta nos da lo que es sal, sodio en la dieta, nos puede dar también azúcar, nos puede dar también grasas. No tenemos la costumbre de estar revisando realmente las etiquetas de los productos. Y es muy importante hacer esto en nuestra vida diaria al consumir y a ir a comprar alguna parte, porque muchas veces no nos estamos dando cuenta de lo que estamos consumiendo. Y a veces, al no saberlo, ¿verdad? Y si somos hipertensos, si somos diabéticos, estamos dañando más nuestro cuerpo consumiendo productos por fuera, que muchas veces tienen una gran cantidad de sustancias tóxicas que lo que hacen es más bien dañarnos más. Con eso, no estoy diciendo no coman productos externos, no es que no coman, sino que vigilen
si ya tienen una enfermedad de fondo o no, para hacer prevención y prevención de las enfermedades, evitar consumir estos productos que muchas veces lo que hacen es más bien dañarnos y generar riesgos potenciales de tener algún problema de fondo o a futuro. Entonces, muy importante revisar las etiquetas de los productos. En alimentación, ¿qué normalmente comemos más? ¿Proteínas o carbohidratos o verduras y vegetales? Háganse la pregunta a ustedes a nivel personal. ¿Qué consumen más en la casa ustedes? Todo lo que es arroces, todo lo que es papas, todo lo que es yucas, todo lo que es derivado de maíz, pan, galletas, cereales, o consumen más verduras y más frutas. Háganse la pregunta a ustedes, porque se ha visto que cuando uno mejora la alimentación, con solo mejorar la alimentación, la presión arterial nuestra disminuye 10 miligramos de mercurio en 8 semanas. O sea, si estabas en una presión de 150, es muy probable que tu presión vaya a pasar a 140 si consumes más frutas y verduras que más proteínas o carbohidratos. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante, ¿verdad? También los adultos mayores también son frágiles o dependientes de productos. O sea, normalmente cuando se va a hacer un cambio de alimentación en un adulto mayor, es muy importante tener a la par a un nutricionista o a un médico que te colabore y te diga qué es lo que puede consumir más una persona adulta mayor, ¿verdad? Porque no es igual a una persona más joven en el sentido de la alimentación, qué es lo que debe comer para mejorar de alguna manera los posibles riesgos de un problema de hipertensión arterial. La actividad física que hemos hablado, aumentar 10 kilos de peso. Si yo aumento de peso, estoy en 80, aumento 90, mi presión arterial puede subir 3 milímetros de mercurio, o sea, puede pasar de 140 a 143. Tengo un 12% más riesgo de infarto y un 24% más riesgo de derrame, solo por no tener un buen peso y no hacer actividad física. Recuerden que les dije, actividad física, caminar, ir a la piscina, bailar en la casa, hacer actividad física ahí mismo en la misma casa, algo muy sencillo. El mejor ejercicio es el aeróbico, o sea, ojalá fuera externo porque también te ayuda mucho a mejorar, digamos, la parte mental. Si disminuyo 3,5 kilos de peso, disminuyo un 30% el uso de medicamentos. Ojo que es muy importante esto, a veces disminuyendo un poco de peso, puede ser que los medicamentos los tenga que dejar un poquito de lado. Beneficio para mi salud. Una actividad física que sea diseñada realmente por un profesional, para un adulto mayor, es muy importante. Tengo la posibilidad de que alguien me diga, como adulto mayor, según mis limitaciones, cuál es el tipo de actividad física que debo hacer, mucho mejor. Y lo que se recomienda son 180 minutos por semana, que realmente es poco, ¿verdad? 30 minutos que pueda sacar cada día o menos, puede ayudar mucho a mi salud. Y en la parte de estrés que estábamos viendo también al principio, que es muy importante. Normalmente las personas adultas mayores que están con estrés se asocian mucho a que están deprimidas o están ansiosas. Y hay unos fallos que a veces se dan también en los procesos médicos, hay que reconocerlo muy bien. A veces las personas cuando están deprimidas con ansiedad se usan a veces fármacos más bien que aumentan la presión arterial. Hay que tener mucho cuidado si ya la persona tiene un problema de presión arterial. Y muchos de esos fármacos lo que hacen es que la persona más bien duerma, no haga actividad física. Más bien lo que hay que promover más bien es que se movilice, que cambie de hábitos, que camine, que salga, que se divierta, para que más bien cambie esa depresión, ansiedad y disminuya ese estrés de una manera más bien natural y no de una manera con fármacos, porque los fármacos a veces pueden producir más bien más efectos negativos que positivos. Y también, lógicamente, una persona que está con estrés, que no mejora de su estrés, pues requiere también un equipo multidisciplinario, tanto médicos como psicólogos, como personas que puedan ayudarlo y colaborar de alguna manera a salir de alguna de las causas que pueden estar generando ese estrés o esa depresión o esa ansiedad. Y lo ideal acá es mejor no usar tratamiento farmacológico, como les dije. Es mejor que la persona pues exprese sus emociones, es mejor que la persona pues tome otra forma de ver la vida diferente, que pues, lógicamente requerirá posiblemente alguna ayuda profesional, pero que de alguna manera permita que esa persona sin medicamentos pueda lograr liberar ese estrés y de una forma mejorar y controlar muchas veces todos los factores de depresión o una enfermedad que tenga de fondo. Ahora, ¿cuáles son los riesgos a largo plazo de tener la presión arterial y tener pues un consumo inadecuado también de sal, ¿verdad? Como lo dije ahora durante el transcurso de la charla, muy importante las enfermedades cerebrovasculares
todo lo que se afecta a nivel cerebral. Dentro de esas está todas las hemorragias cerebrales, los accidentes cerebrovasculares generados por el problema de aumento de la presión arterial, que puede generar hemorragias a nivel del cerebro y puede generar algún daño mental que puede llevar a un tipo de demencia importante también en las personas que sufren este problema. Entonces, tratemos de evitar llegar a estos efectos a largo plazo, como la enfermedad cardíaca, ¿verdad? Los infartos y los dolores de pecho, ¿verdad? O anginas que se les llaman, que son dolores pues que graves, que ponen estresado también a la persona y a los familiares que están a la par. Los problemas de insuficiencia cardíaca, donde el corazón por la presión, como una bomba y como es un músculo, no le da ya al corazón para poder trabajar bien, se crece, ¿verdad? Entonces ya una placa de tórax se ve el corazón muy grande, donde el corazón no puede estar trabajando adecuadamente y tiene uno, cosa que se llama insuficiencia cardíaca, ya no trabaja igual. También puede haber enfermedad arterial periférica, que son las famosas úlceras que se dan muchas veces en las piernas de personas hipertensas, muy dolorosas, por cierto, esas úlceras, que se diferencian mucho de las úlceras venosas, que son por otra causa. Normalmente las enfermedades arteriales periféricas generan una úlcera muy dolorosa en las personas hipertensas y generan mucho problema. La enfermedad renal, que es una de las causas más complicadas de manejar por los médicos, porque el riñón es nuestro filtro, ¿verdad? Y con el riñón se daña prácticamente toda la economía del cuerpo, se daña, ¿verdad? Generando una retención de líquidos que no tóxicos en el cuerpo, y es una enfermedad muy complicada de controlar. Y todos los problemas a nivel de ojo, ¿verdad? Todo lo que genera lesiones a nivel de ojo, como el glaucoma, por ejemplo, ¿verdad? Que es una hipertensión arterial, por decirlo así, en el ojo, pérdida de la vista también que se puede estar generando, ¿verdad? De alguna manera, y todas estas enfermedades que lo ideal es no llegar a estos extremos, ¿verdad? Y lo podemos hacer, ¿verdad? Ya vimos que hay medidas potenciales, ¿verdad? Como la actividad física, como disminuir el estrés, como disminuir el consumo de sal. O sea, hay cosas que podemos lograr de alguna manera haciendo cosas personales, pero eso tiene que ser un hábito en nosotros. Aquí lo podemos decir, a veces las personas comienzan a hacer ese tipo de actividades, pero lamentablemente después de un par de meses ya dejan de hacerlas, porque se sienten bien, qué dicha que se sienten bien, pero el problema es que cuando uno no hace y no sigue haciendo las cosas, al final vuelve otra vez al proceso antiguo y vuelve otra vez a tener problemas de salud, que no es lo que uno espera. Hay que tratar de hacer cosas pocas, pero frecuentes y mantenidas en el tiempo, que no entrarle de una vez con todas las ganas y al final terminar no haciendo nada después de un par de meses. La idea aquí es tratar de aprender y hacer esto por más de un mes para que se nos quede impregnado en nuestro cuerpo la necesidad. Si ustedes hacen ejercicio físico, y van a notar que uno se siente mucho mejor, se siente más energético, con más ganas de hacer las cosas, se siente, hasta duerme mejor, que es muy importante también. Y pues las limitaciones del tratamiento, pues hay limitaciones médicas, ¿verdad? Con el tema de la presión arterial, por ejemplo, ¿qué limitaciones? Bueno, en adultos mayores es muy importante que a nivel médico, ¿verdad? Hacer muy individualizado el tratamiento, porque no es lo mismo tratar a un paciente más joven que a un adulto mayor. El mismo paciente también es otra limitación, porque a veces los pacientes por alguna razón se les olvida el tratamiento, tienen pérdida de memoria, etcétera. Y el sistema de salud también influye porque a veces, y lamentablemente nuestro sistema de salud, a veces los pacientes se quedan sin los medicamentos, ¿verdad? Que necesitan, o a veces no hay tanto impulso a la parte de prevención, que es muy importante, ¿verdad? A veces no se le da tanto ese impulso y a veces tenemos que tomar por nuestra propia cuenta como pacientes y aprender de estas capacitaciones, por ejemplo, cómo mejorar de alguna manera nuestra parte preventiva, que es lo ideal, ¿verdad? Antes de consumir algún tipo de medicamento que muchas veces más bien lo que hace es más bien dañarnos más. Lo ideal es tratar de tomar lo menos posible medicamentos, tratar la mayor parte del tiempo hacer cuestiones que mejoren nuestra capacidad de control de manera preventiva, ¿verdad? Y lograr de alguna manera mejorar nuestra salud siguiendo nuestros controles médicos para que de alguna manera pongamos un balance entre la parte que hacemos nosotros y la parte médica. Lo que pasa es que nuestro sistema de salud a veces también falla en algunos aspectos, sobre todo en la parte de prevención y también en la parte de cómo darle seguimiento a estas personas adultas mayores. ¿Cuáles serían las conclusiones finales de lo que acabamos de ver? Bueno, preferiblemente en adultos mayores, sobre todo, el tratamiento no farmacológico, ¿verdad? Y si es farmacológico, debe ser individualizado. Preferimos, evidentemente, mejor la parte preventiva con control médico, ¿verdad? Todo lo que hemos visto que podemos corregir de parte de nosotros como personas, que lo hagamos de alguna manera para mejorar y no utilizar mucho medicamento.
Si hay polifarmacia, que significa tomar muchos medicamentos, hay que cuidar. A veces una persona adulta mayor que consume medicamentos para las grasas, que consume medicamentos para la diabetes, que consume medicamentos para la presión, que consume una pastilla para el sueño, que consume un medicamento para el dolor. A veces todos esos medicamentos también generan muchos efectos adversos. A veces hay personas que tienen una caída porque se les baja la presión, ¿verdad? Porque tienen tanto medicamento que algunos interactúan con otros y también se marean, pum, se caen. Y recuérdense que esas caídas pues, pueden generar una fractura de cadera que muchas veces es muy grave en pacientes adultos mayores. También hay mucho deterioro cognitivo, ¿verdad? Los medicamentos a veces bloquean a las personas y están como nubiladas, ¿verdad? De tanto medicamento porque algunos efectos sumatorios uno con otro y también algunos medicamentos agravan otras patologías, ¿verdad? Hay medicamentos para la presión que generan asma, hay medicamentos para la depresión que pueden producir también brotes alérgicos en piel, problemas de otro tipo, ¿verdad? Y trastornos del sueño, ¿verdad? Por ejemplo, en hipertensos, en pacientes que padecen de presión arterial, hay medicamentos que te hacen orinar mucho, por ejemplo, ¿verdad? Todo el día. Entonces, en la noche pasan orinando y no duermen bien. Todo eso hay que cuidarlo mucho, ¿verdad? Es muy individualizado el tratamiento de presión alta en una paciente adulto mayor y también, pues, influir en ellos en que también ellos puedan de alguna manera tratar de utilizar algunos otros métodos que no sean necesariamente farmacológicos para ir mejorando poco a poco este tema de la presión arterial. Y también aquí pues voy a agregar un quinto para ya finalizar, que sería revisar muy bien todo lo de los alimentos, específicamente lo de la sal. Recuerden que la sal puede venir como sal o como sodio, ¿verdad? Recuerden que la cantidad que tenemos con la misma y tratar de alguna manera de disminuir la cantidad de este producto en los alimentos que consumimos dentro de nuestra casa, porque solemos muy frecuentemente salar productos que ya vienen o salados o salar productos que ya tienen algo de sal, pero que no ocupan más y que los solemos salar para sentir que se sabe mejor, pero podemos utilizar otras cosas, como por ejemplo condimentos caseros, podemos utilizar sal también, sal de potasio, que es una sal especial que se puede comprar, que es una sal que sal, y también podemos salar hasta con jugo de limón las ensaladas, para no meter ese sal o ese sabor a sal, que al final es lo que nuestros gustos sensibiliza en nuestro cuerpo, pero que también nos trae efectos adversos como los que acabamos de ver durante la transmisión de la charla. Bueno, esta sería de mi parte la presentación. No sé si tienen alguna otra pregunta por ahí, que queda alguna duda, con mucho gusto.